formulación de la alternativa de solución. Es el segundo webinar que corresponde también al segundo apartado de las fichas descriptivas de la propuesta que ustedes van a enviar. Pautas específicas para definir la estrategia o metodología innovadora que responda a la problemática caracterizada y que se alinee con los criterios establecidos en la base del concurso. Y también poder establecer, que conozcan las pautas para establecer un procedimiento metodológico claro, ordenado, pertinente, que responda a los objetivos del proyecto y que se alinee con los criterios establecidos en las bases del concurso. ¿Esto corresponde a qué? A la alternativa de solución, a esa solución innovadora que vamos a plantear frente al problema que ya hemos identificado, caracterizado, analizado, profundizado y a los objetivos que nos estamos planteando. Frente a eso, ¿qué vamos a hacer? Es decir, ayer vimos el qué y el por qué, pero hoy vamos a ver cómo plantear el cómo lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Esa respuesta al cómo vamos a darle la vuelta a ese problema. Entonces, muy atentos maestros, empezamos. ¿Cómo formulamos la alternativa de solución en nuestro proyecto de innovación educativa para nuestros centros? Comencemos repasando lo que vimos el día de ayer, ¿ok? El día de ayer, maestros, hablamos acerca de la importancia de entender la innovación educativa como la implementación de cambios significativos, o sea, cambios que realmente sean profundos, que toquen las raíces de los problemas y generen realmente una vuelta de tuerca para que la situación que observamos, el escenario que observamos, se torne en positivo, ¿no? Se torne hacia una realidad más constructiva, más positiva, que atienda a esa necesidad. Entonces, la innovación no es cualquier cosa, ¿no? No cualquier idea creativa necesariamente va a ser una innovación. Sí, las innovaciones parten de ideas creativas, parten de buenas ideas, de buenas intenciones. Sí, claro que sí, parten de eso. Pero no basta solo con tener una buena idea para tener una innovación. Para poder establecer cambios significativos, hay toda una metodología que es lo que estamos viendo el día de hoy. Bueno, en estos días, ¿no? Desde ayer hasta el próximo miércoles vamos a estar viendo esto. Y dijimos que es muy importante partir del problema, pero no solo enunciarlo, sino describirlo de una manera que podamos demostrar el entendimiento de este problema y que también podamos sustentarlo para poder, de esta manera, dar a entender por qué es necesario el proyecto. No porque a mí me guste, porque yo quiero, porque se me ocurrió, porque es bonito, porque otra institución la hizo, sino porque la necesidad está evidenciada, está sustentada. Hablamos del ejemplo de Maynas en el departamento de Loreto, ¿no? Del ejemplo relacionado a que las autoridades locales han implementado políticas que exigen la formalización de servicios y revisiones mecánicas certificadas de los vehículos motorizados, motos, mototaxis, ¿correcto? Vimos que esa era una necesidad que se observó en el entorno, un problema. Y frente a eso había un reto también, porque habían talleres informales, o sea, habían talleres en la problemática planteada, dijimos, hay talleres informales que no garantizan calidad ni cumplimiento normativo, lo que expone a transportistas a sanciones y pérdidas. Y además, los estudiantes se han dado cuenta que en este momento sus competencias técnicas y operativas no pueden responder a esa demanda. Y por eso se hace necesario crecer en esas competencias también. Entonces, juntando todo esto, este es el enunciado, ¿no? Una parte del enunciado, analizamos y profundizamos en cuáles son las causas y estuvimos viendo las causas a nivel del CETPRO, en relación al tipo de enseñanza, las causas a nivel del contexto, en la oferta de servicios de mantenimiento que fueran formales, que fueran de calidad, y así empezamos a ver las causas y también las consecuencias. Y también mencionamos, ¿verdad?, la importancia, ¿sí? Lo vimos en el árbol de problemas, y mencionamos la importancia de vincularlo a las competencias técnico-productivas. Es decir, el problema que estábamos observando en nuestro entorno ha empezado a haber más fiscalización de las autoridades, los mototaxistas, que usan los usuarios de motos lineales, tienen que certificar, tienen que tener equipos operativos con revisiones certificadas y esta oferta no está en el entorno porque hay más talleres informales que
no lo hacen de manera correcta, que brindan un servicio eficiente. Entonces, ante eso, nosotros que estudiamos en este programa de estudios de mantenimiento de mecánico de motos y vehículos afines, tenemos que ver con eso. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos diagnóstico, tenemos que aprender a realizar diagnóstico, mantenimiento, reparación, aplicar procedimientos, utilizar herramientas. Entonces se conecta con esas competencias técnico-productivas. Y además, no me quedo solamente en decir el enunciado, sino empiezo a pensar en cómo puedo sustentar este problema que estoy caracterizando, que estoy presentando como el punto de partida de mi proyecto. Y vimos diversas opciones. Yo puedo empezar utilizando informes de diagnóstico sobre la demanda de repente del programa de estudios, del CETRO, del OGEL, del programa de mantenimiento, resultados de encuestas sobre esta demanda, fichas de seguimiento de egresados para ver la empleabilidad que también le está viendo a los egresados de este programa de estudios, rúbricas de evaluación para ver el nivel de competencias que consiguen, cómo está el récord académico de los estudiantes de este programa, por un lado a nivel del CETRO. A nivel del contexto, podemos pensar en testimonios de los estudiantes, de los docentes, sobre cómo se conecta lo que aprenden con la realidad, con su vida, incluso laboral, a egresados, reuniones con actores del ecosistema urbano, actas de reuniones u otras evidencias, ¿no? Actas con fotos, con videos de los espacios donde se han tenido con municipalidades, con asociaciones de mototaxistas, con dueños de talleres locales o entrevistas a estas personas, portafolios técnicos de los estudiantes que han hecho prácticas formativas, estudios de mercado. Pueden surgir distintas formas de evidenciar. Lo importante es que lo hagamos de la manera más sólida posible y no incluir evidencias en cantidad, sino buscar las mejores. Ustedes tienen que, según lo indicado, son hasta 5 documentos en PDF que tienen que subir. Entonces, también hay que definir cuáles son las mejores evidencias, las que sustentan mejor el problema central, sus causas y sus consecuencias. Y vimos eso, ¿verdad? Y si lo resumimos en una matriz de consistencia, tenemos pues el problema, tanto a nivel del contexto con esta situación de la fiscalización y la necesidad de servicios de mantenimiento de calidad en cuanto a vehículos motorizados como motos lineales y mototaxis, y el reto que tienen los estudiantes de crecer en sus competencias técnicas, las causas que hemos analizado, las consecuencias, y a partir de aquí planteamos nuestro objetivo, dándole vuelta al problema. ¿Verdad? Si estamos viendo nosotros que el problema es que ante la demanda de las autoridades de mayor fiscalización, revisiones certificadas, mantenimiento certificado, le damos la vuelta, entonces nosotros vamos a brindar ese servicio. Vamos a dar el servicio de revisión y mantenimiento de motos y mototaxis orientado a responder esa demanda regulatoria. Y lo haremos mediante la implementación de un módulo técnico en donde vamos a aplicar estas competencias con el trabajo de los estudiantes del programa de mecánica de motos en un periodo de 3 meses, con los objetivos específicos de, primero, en un tiempo de 6 semanas, estructurar este módulo, diseñarlo, construirlo, porque es un espacio físico en el que se va a brindar mantenimiento. Luego, dar mantenimiento al menos a 20 motos y mototaxis. Y en un tercero, que un 60% de estudiantes, de los participantes, puedan al menos un 60% elaborar propuestas técnicas, propuestas básicas de servicio técnico urbano, es decir, sistematizar sus prácticas de mantenimiento. Entonces, fíjense cómo estamos dándole una secuencia lógica, conectada, ¿verdad? Y rigurosa, alineándonos a lo que nos está pidiendo las bases del concurso, los criterios de la rúbrica y la ficha descriptiva. Y porque en realidad los proyectos de calidad tienen esta lógica, tienen que tener esa consistencia, tienen que tener ese alineamiento entre problema, causas, consecuencias, objetivos específicos y el resto de apartados. Entonces, a partir de aquí, ¿ok? Como les dije, hasta aquí tenemos el qué hay, qué observamos, ¿verdad? ¿Por qué estamos sentándonos a pensar en un proyecto? Y el qué queremos hacer, que es el objetivo específico y el objetivo general, ¿verdad? Ahora vamos a ir al cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llevar esto a la realidad? Entonces,
Es aquí cuando nosotros entramos a pensar en la solución innovadora, esa alternativa de solución que tenga la característica de ser innovadora. ¿De acuerdo? Y para esto, pues es importante primero identificar esa estrategia innovadora, ese cómo. Usar mucho la creatividad, las ideas del equipo que lo conforman sus cetros maestros, que seguramente son personas muy creativas. ¿De acuerdo? Entonces, y ojo, no solo docentes, incluso también estudiantes, comunidad, involucrar a todos los actores que tienen algún punto de conexión con la problemática, pueden generar ideas para poder definir una estrategia innovadora. Una estrategia que además tenga un valor agregado, que tenga algo que lo diferencie, que tenga algo que pueda hacerlo distinto a las estrategias tradicionales, a lo convencional, para que a partir de esta primera definición de la estrategia del cómo más general, podamos empezar a establecer el paso a paso, el procedimiento metodológico, la ruta de actividades que pienso realizar para llegar del punto A, que es el problema, al punto B, que es la solución, garantizando que al final, cuando llegue al punto B, pues haya cumplido ese objetivo que me he trazado. Y que esta propuesta, sea una propuesta que pueda estar validada, que tenga pertinencia, es decir, que responda justamente a esa necesidad, a ese problema, a ese desafío identificado, que responda al fortalecimiento, a la mejora de los aprendizajes, de las competencias, al desarrollo de las competencias técnico-productivas de los estudiantes. Y también que responda, pues, a la necesidad del contexto, al impacto que necesita lograrse en el contexto. Por eso definimos la estrategia innovadora como una propuesta original o de adaptación creativa de otra preexistente que se orientan al cambio y la mejora de los procesos educativos. Nosotros, o ustedes, mejor dicho, son líderes de centros educativos técnico-productivos. Por tanto, los procesos educativos tienen que estar orientados a la producción a partir de técnicas, porque por eso se llaman centros educativos técnicos productivos. El aprendizaje va a estar evidenciado a partir de sus productos, de esos resultados tangibles que puedan mostrar. Como comentábamos el día de ayer, si yo estoy estudiando sobre un programa de estudios de técnico o auxiliar técnico, imaginemos que es sobre la parte de artesanía o el mantenimiento de instrumentos musicales, no bastará al final, yo no podré evidenciar mi competencia solamente explicándole a alguien, ¿no? Cuáles son las técnicas que se usan para hacer un mantenimiento a una guitarra o cuáles de repente los tipos de herramientas que se pueden usar para hacer el mantenimiento a un arpa. Eso es una parte de la competencia. La forma más genuina de evidenciar esa competencia es cuando este estudiante o este egresado del programa de mantenimiento de equipos musicales, de instrumentos musicales, pues me demuestre que yo le doy una guitarra que está dañada y que la pueda reparar. O le doy un arpa que de repente ha estado guardada, que no está sonando bien y que lo pueda arreglar. O de repente un instrumento muy antiguo y que lo pueda restaurar. Esa es la evidencia, ese es el producto. Y así como para ese programa, para el programa de panadería, para el programa de repente soporte técnico, para los programas, todos los programas que ustedes tienen en sus CETPROS, la idea es que se pueda evidenciar a partir de productos, por eso es técnico productiva. Y la solución innovadora tiene que orientarse hacia eso. Es el cómo logro esos productos que evidencien el desarrollo de las competencias técnico-productivas, pero además el impacto, el cambio en el problema identificado. Entonces, dijimos que no necesitamos tampoco inventar la pólvora, pero sí encontrar nuevas formas creativas y con sustento del uso, ¿verdad? Ahora, para formular esta estrategia, entonces, es importante también seguir de manera ordenada. Seamos ordenados en esto, nos ayuda, ¿por qué? Porque nuestro cerebro le gusta trabajar en orden, ¿sí?
Es parte de nuestra naturaleza, de nuestra forma de actuar como seres humanos, ¿no? El cerebro funciona mejor cuando encuentra una lógica y un orden. Entonces, usemos esa lógica y ese orden para poder trabajar. Primero, buscando, ¿ok? Buscando información, porque si yo ya tengo el problema, si yo ya tengo bien definido mi objetivo, ya sé a dónde, ya sé de por qué quiero trabajar un proyecto, a dónde quiero, a qué situación quiero atender, qué situación quiero darle vuelta, quiero cambiar, ¿verdad? Ya definí bien a dónde quiero llegar, ese objetivo general, esos objetivos específicos. Entonces, tenemos que indagar, tenemos que investigar esa información académica sobre cómo puedo darle vuelta a esto. De repente alguien más ha hecho algo similar y yo me puedo tomar de eso también para que pueda agregarle cosas nuevas relacionadas a mi contexto o las ideas de mi equipo, ¿verdad? Y ante esto podemos identificar metodologías, estrategias, recursos. Existen hoy una variedad de metodologías que pueden ayudarnos un montón, desde las más ligadas a la educación, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en el pensamiento, el método STEM, como también metodologías del ámbito empresarial que también se pueden aplicar en el ámbito educativo, como la metodología del Design Thinking, el Lean Startup o el Scrum, diversas metodologías que pueden usarse también. No tienen que aplicar todas, pero pueden buscar la que más se alinee a lo que ustedes quieran, a lo que ustedes, a sus perfiles, a su forma de trabajo. Ante esto, probablemente puedan haber estrategias que ya existen y que ustedes pueden tomar, introduciendo algunos cambios, generando algunos ajustes, adaptándola a su contexto. O pueden pensar también en una estrategia inédita, que sería lo mejor, ¿no? Algo que es nuevo, algo distinto, algo que salga de la caja. Pero, ¿qué me va a ayudar a salir de la caja y a plantear una estrategia inédita? La investigación previa, la investigación, la búsqueda. ¿Qué? A ver, ¿cómo está lo que en la ciencia de la investigación se llama el estado del arte, ¿no? ¿Cómo está la situación? A ver, yo quiero esto. ¿Alguien más ha hecho esto? ¿Y qué ha hecho? Ah, mira, esto está interesante. Pero mira, y no, no, yo pienso que podría hacerlo de otra forma. Me puedo guiar, me puedo inspirar, pero puedo, a partir de las ideas ya concebidas, puedo generar otras nuevas ideas. Entonces, el proceso de investigación, búsqueda, es muy importante porque nos ayuda a partir de una base para generar más información. Las características de la estrategia innovadora entonces tienen que ser que debe apuntar a resolver el problema y a lograr el objetivo. Y esto es importante porque también ustedes recuerdan que, si bien es cierto, si ganan el concurso, si son uno de los ganadores, van a tener un presupuesto no menor para poder implementar, pero como pasa en cualquier organización, empresa, los recursos siempre son limitados. Entonces, yo puedo tener 10 soles o puedo tener 1000 soles o 100.000 soles. Con lo que tenga, yo tengo que saber cómo los voy a aprovechar al máximo. Por tanto, mi cómo resolveré el problema tiene que estar muy enfocado hacia resolverlo. No puede plantear actividades, acciones que se vayan por las ramas y que no apunten a resolver el problema, porque eso nos hace ser ineficientes. Entonces, sí es muy importante que esta estrategia se enfoque en el problema. Busque resolver el problema, busque lograr el objetivo. ¿Ok? Como les comenté, la estrategia no parte solamente de yo tenía un profesor en la universidad que me decía, no, no, de hecho me decía, no, no caigan en el oscurantismo, siempre nos decía. Lean los libros, busquen en internet. En ese tiempo recién entraba en internet, ¿no? Hay información, hay gente que ha hecho cosas antes que ustedes. Entonces, nútranse de esa información y a partir de ahí van a surgir nuevas ideas. Pero hay información. Entonces, hay antecedentes, busquen antecedentes, ¿de acuerdo? Tiene que cumplir con el criterio de originalidad de las bases, que ahora lo vamos a revisar. Tiene que ser viable y sostenible, que también son criterios de las bases, ¿no? La pertinencia y la sostenibilidad. Y obviamente, en cuanto a pertinencia, significa que tiene que responder al problema,
tiene que responder, sobre todo vincularse con las competencias, ¿no? Responder a los enfoques que están sustentados en las propuestas curriculares de sus CETPROS, porque al final son proyectos de innovación, sí, pero también de innovación educativa. Es decir, tiene que tener un impacto en el proceso de aprendizaje, definitivamente demostrado a través de los productos, porque estamos en una educación técnico-productiva, que tiene que mostrar el producto para decir, yo aprendí, yo soy más competente porque ya sé hacer esto, sé arreglar este motor, sé diseñar esta prenda con esta técnica, sé de repente brindar soporte o crear redes tecnológicas así, ¿no? Pero eh, es aprendizaje, es desarrollo de competencias, pero evidenciado a partir de productos. Y el valor agregado del que les hablaba es crucial porque finalmente es lo que va a poder, fíjense, esto puede ser un aspecto diferencial entre dos proyectos que tengan puntajes similares, que tengan proyectos o ideas similares en cuanto a la estructura, ¿no? Al rubro. Si yo tengo un proyecto que tiene un valor agregado más evidente y más potente, definitivamente va a jalar, ¿no? Imagínense si ustedes van a cualquier empresa o actor que quiera financiar algún proyecto, ¿a quién le van a dar el financiamiento, ¿no? A ese valor, a ese proyecto que tenga, oye, esto es algo que no está hoy, es algo nuevo, algo que tiene, que no lo, algo, tiene algo que no tienen los demás. Ese es el valor agregado. Entonces, tienen ustedes que buscar preguntarse, ya, tengo mi estrategia, pero ¿qué la hace diferente de lo que ya he encontrado? Yo he entrado a internet, he buscado en YouTube, he buscado en la página, he conversado con diferentes colegas, ya, y frente a esta problemática, lo que normalmente se hace es esto. ¿Ya? ¿Qué le voy a dar yo de valor agregado? ¿Qué va a ser diferente mi propuesta a las demás? Esto es sumamente importante, ¿de acuerdo? Tómenlo muy en cuenta cómo se va a diferenciar su propuesta del resto de las propuestas. Entonces, con esto termino para pasar al ejemplo y luego ya pasar a las asesorías. Cuando yo ya tengo ese cómo general y me estoy asegurando de partir de antecedentes, me estoy asegurando de usar las metodologías que hoy se usan, me estoy asegurando de buscar también estrategias que ya se han usado para darles de repente un valor adicional o plantear nuevas cosas disruptivas. Cuando ya tengo esa idea más aterrizada a nivel general, paso también a empezar a describir los pasos, ¿no? La ruta específica, el procedimiento, las fases, las etapas de implementación de mi proyecto. Entonces, el procedimiento metodológico, que es parte del apartado 2.2, se trata de describir cómo se va a ejecutar esa metodología o esa estrategia que están planteando, esas actividades, esa secuencia, ese paso uno, paso 2, etapa uno, etapa 2, fase uno, fase 2. Identificando acciones, actividades, recursos, herramientas, instrumentos a usar, contando cómo van a participar los diferentes actores. En esta etapa va tal persona, estudiantes, actores, municipalidad, contando, ya justamente empezando a contar la historia de cómo queremos que se viva el proyecto, con todos los actores que están involucrados. Y sobre todo verificando la viabilidad de estas acciones, porque justamente al plantear yo mi estrategia, tengo que ver si es viable, ¿no? Tengo que ver la viabilidad, porque si no es una estrategia idealista que cuando la quiera implementar, voy a chocarme contra la pared. Por tanto, para resumir, recomendaciones para esta redacción de la alternativa de solución, es decir, la estrategia y el procedimiento metodológico, es que no basta con mencionar, así como con el problema, no solo basta con mencionar de manera general de qué trata el proyecto, ¿no? Ni hacer una descripción somera, superficial. Hay que dar detalle, ¿sí? Detalle con información importante. La carnecita, sí, pero con el detalle para la comprensión, buscando la comprensión. Tienen 3.000 caracteres para la estrategia a nivel general, ¿no? La estrategia, la solución, la explicación más inicial y 3.000 caracteres para el procedimiento metodológico. ¿Qué más tenemos que hacer? Definir bien los roles. Ya habríamos hablado del problema y quiénes están involucrados. Entonces, ¿qué van a hacer estudiantes? ¿Qué van a hacer los docentes? ¿Qué va a hacer la comunidad? ¿Qué van a hacer las empresas? ¿Qué van a hacer
todos los actores que van a estar involucrados. Hay que mencionar los recursos que se van a ir usando. Más adelante vamos a hablar de los bienes y los servicios con más detalle de los costos y cantidades. Aquí probablemente no van a colocar costos y cantidades exactos, lo van a hacer en el apartado 5.3, pero aquí sí tienen que mencionar cómo entran a tallar los recursos, los tiempos, ¿sí? Los actores, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Y también mencionar si esto de repente, de dónde sale esta estrategia, si se basa en una innovación ya existente, si es algo diferente y cuál es el valor agregado. Y sobre todo, también básense en los marcos, no solo pedagógicos, sino los marcos metodológicos, ¿no? Que ya existen. Como les decía, el Design Thinking, por ejemplo, es una metodología que hace ya varios años se utiliza incluso en la educación y con muy buenos resultados. Entonces, estaría genial que ustedes puedan implementar metodologías activas como el Design Thinking, que son metodologías ágiles que se usan en las empresas hoy. Entonces, ustedes un proyecto no es otra cosa que una pequeña empresa, ¿no? Entonces, eh, pueden usarlas, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta entonces este criterio. Ya habíamos evaluado el criterio de intencionalidad y aquí tenemos que evaluar el criterio de originalidad. Como pueden ver, el 2.1 habla de la descripción de la metodología, de la estrategia de manera un poco más general, respondiendo al objetivo del proyecto. Y el 2.2 ya habla acerca del procedimiento, el paso a paso, las fases, las etapas, ¿de acuerdo? Buscando que eso tenga originalidad, pertinencia, incluyendo las herramientas, las técnicas, apuntando todos al nivel excelente. Vamos a nuestro ejemplo de Minas para cerrar entonces, a nuestro ejemplo. Teníamos, y voy a comenzar acá, vuelvo hacia esta matriz de consistencia, ¿de acuerdo? Habíamos dicho, en Minas hay informalidad en el servicio de mantenimiento mecánico de motos, las autoridades están exigiendo más revisiones certificadas, mantenimiento certificado, los estudiantes no tienen las competencias como para responder esto, por tanto, le damos la vuelta al problema con un objetivo de que vamos a brindar estos servicios de revisión de mantenimiento de motos y mototaxis, orientándonos a esa demanda, implementando un módulo de revisión que aplique nuestras competencias técnicas en un periodo de 3 meses con estos objetivos específicos. Entonces, con eso, pensemos en dos escenarios, en el set Pro A y el set Pro B. Los dos están apuntando hacia el mismo objetivo, ¿de acuerdo? Los dos están pensando en la misma problemática, parten de lo mismo. Sin embargo, veamos lo que nos plantea el set Pro A. Dice, la estrategia se va a denominar refuerzo técnico en aula para estudiantes de mecánica de motos. Y lo leo rápido, ¿sí? Nos proponemos realizar sesiones de reforzamiento técnico dentro del aula, enfocadas en repasar contenidos del programa de estudios relacionados con el mantenimiento de motos. Los docentes van a brindar clases teóricas y prácticas simuladas sobre diagnóstico y reparación, utilizando materiales disponibles en el taller de CEPRO. Se aplicarán pruebas escritas, prácticas para evaluar el aprendizaje, y los estudiantes recibirán retroalimentación individual y organizarán exposiciones grupales sobre temas técnicos. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos propone el set Pro A. Ahora vamos a lo que nos propone el set Pro B. El set Pro B nos dice, la estrategia innovadora que proponemos se denomina motor en regla módulo técnico para la revisión de motos y mototaxis. Consiste en la implementación de un espacio formativo que articula competencias técnicas, exigencias regulatorias y necesidades reales del transporte urbano de máquinas. Esta estrategia se va a vincular al y nos dice el objetivo. Y va a tener 4 ejes. Aprendizaje situado desde la coyuntura territorial, intervención técnica con enfoque normativo, articulación con los actores del ecosistema urbano, sistematización y proyección emprendedora. Con esta parte, ojo, no es toda la redacción de la estrategia, porque aquí no hay 3.000 caracteres, no quería tampoco colocar todo el texto que es grande, pero con esta muestra de una parte de la descripción de la estrategia, ¿cómo lo ven? ¿Ah? ¿Con cuál se queda? Vamos pensando. Ahora, los dos cetros también proponen una ruta metodológica, un procedimiento. Vamos con el set Pro. Y miren, ambos plantean fases, plantean, ¿no?, etapas, momentos del proyecto. Pero vamos a leer, no todo, pero los enunciados. Ustedes van leyendo lo demás también conmigo, ¿no? El set Pro A dice, fase uno, vamos a revisar contenidos técnicos, en base a lo del programa de estudios, concesiones.
Vamos a, en la fase 2 hacer prácticas simuladas en el taller de la institución. En la fase 3 vamos a evaluar de manera individual la parte técnica, con pruebas escritas, con prácticas, y va a haber retroalimentación de manera individual. Y en la fase 4 una exposición grupal del de aprendizajes, ¿no? Presentaciones, temas técnicos abordados. Eso es lo que propone el CETRO-A. Y el CETPRO-B nos plantea, dice ya, nosotros también vamos a tener fases, tenemos 5 fases. Primero vamos a hacer un diagnóstico urbano y técnico, recolectar información sobre las nuevas políticas de formalización, vamos a entrevistar a mototaxistas, vamos a hacer una evaluación preliminar de los vehículos para identificar las fallas más comunes, etc. En una segunda fase vamos a diseñar este módulo de revisión. Vamos a tener que hacer talleres de diagnóstico, mantenimiento, vamos a formarnos en equipos con roles para ver la parte mecánica, la parte de documentación, los validadores, vamos a elaborar fichas técnicas de los vehículos que vamos a intervenir. En una fase 3 vamos a ejecutar y validar con agentes externos, con actores externos, lo que estamos haciendo. En la fase 4 vamos a empezar a sistematizar y a proyectarnos como emprendimiento, elaborando portafolios, formulando más propuestas que incluso podamos llevar en otros momentos, ¿no? Continuarlo. Y en la fase 5 vamos a difundir lo que hemos hecho. ¿Ok? Vamos a hacer cápsulas audiovisuales para documentar y compartir, talleres de reflexión, sistematización, no, buenas prácticas. Entonces, hemos visto la parte más general de la estrategia, de la metodología y el procedimiento que nos plantean dos CETPROS distintos. Por el chat, ¿cuál creen que es el CETPRO? ¿A dónde creen que deberíamos apuntar? ¿Cuál es la propuesta innovadora o la que más se alinea con la innovación? A ver, ¿qué dicen? Por el chat. Está, el maestro Marcos dice ya, ¿qué dice el resto? El CETPRO B, ¿verdad? El CETPRO B. ¿Y por qué? A ver, lancen por el chat. No solamente digan por cuál, sino por qué creen que el set provee es la propuesta que más se alinea a la innovación, que está planteando una estrategia y un procedimiento de solución que es innovador. ¿Por qué? Jimmy dice, es más detallado y preciso. Interesante lo que dice el maestro Jimmy, porque si es más detallado y preciso, ajá, pero también dice que es más original. Ojo, ¿ah? Es interesante porque podríamos decir que el set proa tampoco en su procedimiento no es que no tenga detalle, ¿no? Tiene detalle el set proa, ¿ah? Pero también el maestro Jimmy es que es más original también. ¿Qué dice? Ah, es más vivencial, dice el profesor Marcos. Carlos, el maestro Carlos dice, es más contextualizado. Vamos a ver, con esto cerramos. Vamos al set pro, con el set proa. Lo que nos propone que es el refuerzo técnico en el aula para estudiantes de mecánica y motores. ¿Está directamente vinculada al objetivo principal del proyecto? Si el objetivo principal es brindar los servicios de revisión de las motos, si hablaba de que el estudiante brinde el servicio, aquí no estamos viendo cómo los estudiantes van a brindar servicios. No se habla en ningún momento. Es más, se enmarca en el CETPRO simplemente, en las 4 paredes del CETPRO. Acá no dice nada de que vayan a salir. Promueve las competencias técnico-productivas en situaciones reales. Habla de simulaciones, a lo mucho, simulaciones. Integra metodologías activas, no vemos que se esté hablando de metodologías activas aquí. Y sí se habla de trabajo en equipo, en grupos, ¿no? Grupos de exposición, pero es una participación tradicional, ¿no? O sea, un grupo para exponer, pero no un trabajo colaborativo como, a ver, vamos a hacer las tareas de comunicación, las tareas de ensamblado, de mantenimiento, o sea, esas tareas más genuinas, más auténticas. Y tampoco se habla de validación externa y generar un impacto en el aprendizaje, en la empleabilidad, vemos que es una propuesta bastante tradicional de reforzar el conocimiento, con prácticas, pero simulaciones o prácticas indirectas. No hay un impacto fuerte o sólido relacionado, como ustedes han dicho, ¿no? No es vivencial esto. Entonces, no está en una situación como la van a vivir los estudiantes cuando salgan del CETPRO. Por tanto, esta propuesta no está cumpliendo con estos criterios que habíamos dicho, que es lo que hemos hablado. Veamos el set provee. Entonces, aquí directamente hablan del objetivo. Dice, queremos cumplir este objetivo. Pero no solamente lo enuncian, sino que además están hablando de implementar
de hacer las intervenciones técnicas, ¿de acuerdo? Y hacer la intervención implica poner en práctica las competencias. Habla de aprendizaje situado, habla de sistematización, de proyección emprendedora, habla de articular con actores del ecosistema urbano. Entonces, aquí sí estamos viendo este aspecto. Y también vemos cómo no se está quedando dentro del aula, dentro del centro. Está situado en un ámbito de su comunidad, de su entorno. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante porque este es el criterio que vamos a evaluar, el 2.1, y que tiene que ver con lo que acabamos de revisar. Pero también el criterio 2.2, que es el procedimiento, pasa lo mismo con el CETRO-A, ¿verdad? Ustedes también dijeron, no, es muy tradicional. Es verdad, porque fíjense que tampoco está directamente vinculada con el objetivo. En ningún momento se habla de brindar el servicio aquí. Todo es teoría o simulación o una exposición. Y en realidad, cuando yo estoy formando un estudiante de un programa de mantenimiento de motos, no lo formo para que exponga, lo formo para que pueda darle mantenimiento a una moto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo puedo evaluar genuinamente en sus competencias? Si es que yo en vez de hacer que haga el trabajo y que produzca en base a las competencias de su programa, le pido que haga una exposición teórica. No tiene sentido. E incluso hasta simulada, pero exposición. Además, no se observan, sigue sin observarse metodologías. Hay trabajo colaborativo, sí, al último, la última fase dice grupal, pero ¿para qué? Para exposición. Y no se habla de validación externa. Y el impacto está reducido al aula, y no solo al aula, sino a la parte teórica o de conocimiento o de práctica indirecta. Mientras que con el set Prove es todo lo contrario porque en realidad vemos que desde el primer momento habla de hacer un diagnóstico, de hacer evaluaciones a los vehículos, de implementar el taller, de montar el taller, de hacer la parte mecánica, de hacer intervenciones técnicas, aplicar pruebas de funcionamiento. Esas son partes de la competencia y menciona el trabajo con autoridades, con técnicos de la zona, habla acerca de hacer portafolios, propuestas emprendedoras. Esas son las metodologías activas. Y por tanto, aquí sí se está viendo el impacto en el aprendizaje, en la empleabilidad y en el entorno, porque no está reducido al aula o al set. Entonces, esta es parte del criterio 2.2, ¿de acuerdo? 2.2. Así de sencillo, maestros. Tenemos las propuestas, perdón, tenemos ya los ejemplos, porque ahora les toca a ustedes, ¿sí? Terminamos un poquito antes porque tenemos que tener, vamos a tener unos minutos con el área de ODT, pero no olvidemos, un ratito, solamente un par de minutos más antes de ya dar el pase, pero no olvidemos que estas ya les han compartido a ustedes esta carpeta, y si no, hoy día sus asesores les van a compartir esta carpeta donde tienen distintos ejemplos. Y en estos distintos ejemplos, por ejemplo, en el de Minas, en el PPT yo he colocado una parte, ¿no? Porque los 3000 caracteres les da para colocar algo más de detalle, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo, en este caso, en el caso de Minas, cuando vamos a la parte 2.1 y 2.2, acá describe con detalle los ejes, los está describiendo, habla de cómo se vincula con las competencias, cumpliendo con el criterio de la cantidad de caracteres. Y lo mismo en el 2.2, en donde además no olviden que les piden un video de máximo 3 minutos donde se describa dicho procedimiento. Entonces, aparte de haber descrito como texto, luego de haber hecho esta descripción textual, sobre las fases, las actividades, los actores, los roles que van a ejercer, ¿verdad? Las metodologías que se van a usar, las herramientas y recursos. También ustedes tienen que grabar un video en donde haya esa explicación. No se trata de que lean lo que dice acá, sino que de una manera bastante clara, concisa, motivadora, pueden dar el detalle de qué piensan hacer. Incluso pueden hacerlo mostrando
la realidad de la institución, del entorno donde van a trabajar. Miren, aquí es donde queremos instalar este módulo, tenemos este ambiente, este espacio, ya hemos trabajado anteriormente en otros proyectos, mostrar. Tienen 3 minutos para mostrar ese cómo y complementar lo que aquí han puesto de manera textual. Entonces es muy importante porque aquí les piden una evidencia, la evidencia de un video, mejor dicho, ¿no? Un video que complemente esa descripción del procedimiento metodológico textual, un video de máximo 3 minutos. Así que ahí, y en ese video ustedes busquen, como dice acá, resaltar la originalidad y la pertinencia. Es decir, por qué su propuesta es mejor que otras, ¿no? Y qué valor agregado tiene su propuesta y cómo responde a las competencias, al desarrollo de competencias técnico-productivas, cómo responde al problema, a la necesidad, al reto del entorno. Entonces, aquí está el ejemplo de Mainas, ¿de acuerdo? Pero tienen otros ejemplos a los que pueden remitirse para generar ideas. Y no es lo único, ustedes seguramente pueden tener muchos más ejemplos de proyectos o sus asesores les pueden compartir más ideas en las asesorías grupales. ¿De acuerdo? Esos son ejemplos. No quiere decir que tengan que ser exactamente igualitos, pero sí tienen que buscar apuntar hacia lo mismo. Eso es todo lo que Bueno, con corresponde eso al finalizamos. webinar número 2.